Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un verdadero placer compartir con ustedes. Hermanos, en esta noche yo quiero continuar con esta serie de estudio que la hemos titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis. En esta segunda parte, yo quisiera abordar el tema de la iglesia de Esmirna. Y la cita bíblica que nos va a servir como base para este estudio, la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 11. Este corto pasaje va a ser objeto de estudio en esta noche. Antes de empezar con la lectura, yo quisiera que empecemos definiendo qué significa la palabra Esmirna. Hermano, Esmirna, ¿qué significa? Bueno, para entender qué significa esta palabra hay que remontarse al origen etimológico de esta palabra. Viene del vocablo griego Esmirna, que significa mirra. Ustedes relacionarán esta palabra mirra como uno de los regalos que recibió Jesucristo en su nacimiento, ¿no? Dice que la mirra es una sustancia resinosa, aromática con propiedades medicinales. Sirve para la elaboración de perfumes, inciensos, ungüentos y para diluir tinta en los papiros. Aquí hay una cita bíblica que he apuntado en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Recordarán ustedes, hermanos, que Jesús fue visitado, bueno, Jesús en forma de bebé en ese momento, ¿no? Estaba recién nacido, fue visitado por los sabios del Oriente. Sabios del Oriente fueron hasta el lugar donde había nacido el Señor, que prácticamente fue un establo, lo que se conoce como pesebre, en la ciudad de Belén. Hermano, Esmirna es la segunda de las 7 iglesias del Apocalipsis que estuvieron sitiadas en el Asia Menor, a las que se dirige una carta en el Apocalipsis. En el caso de la iglesia de Esmirna, el Señor no les reprocha nada, sino más bien les hace una exhortación a que permanezcan fieles en la persecución. Hay unos 2 pasajes, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, y Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y el título que se aplica a Jesús en relación a la iglesia de Esmirna es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, según lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Se cree que hace alusión al mito de Dionisíos, que sufrió una muerte violenta para revivir después, cuyo culto gozaba de mucho favor de la ciudad. Yo quisiera que vayamos a la palabra del Señor y vayamos leyendo esta cita bíblica que es muy importante para nosotros. Dice en esta versión Reina Valera de 1960, el mensaje de Esmirna. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, como veíamos en la anterior enseñanza, la iglesia de Éfeso, esta carta que se le dirige a esta iglesia empieza con las siguientes palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Veíamos en la anterior enseñanza que cuando se habla de ángel se refiere al líder espiritual, al pastor, aquel que está encargado de la obra. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Estas palabras son un título para la persona de Jesús. Si vemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos, es el mismísimo Señor Jesucristo quien da este mensaje a la iglesia en Esmirna. El mismo Señor Jesucristo. Él es el primero y el postrero. Él es el que estuvo muerto y vivió. Es decir, ha resucitado. Él es quien de sus propios labios dirige este mensaje a la iglesia de Esmirna. En el versículo 9 le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, respecto a quién fue el primer obispo de la iglesia en Esmirna, fue el tan afamado siervo del Señor, Policarpo. Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. Recordarán ustedes, hermanos, que fue el apóstol Juan el último de los discípulos del Señor en morir. Y se cree que no fue una muerte violenta o cruenta como la de los otros. A pesar de que este murió exiliado en la isla de Patmos, se cree que murió de anciano a través de una muerte natural. Hermanos, cuando la palabra del Señor dice el primero y postrero, se refiere al Señor Jesucristo. Ya vimos el pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 1, pero ahora vamos a ver en el versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando el apóstol Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, que el apóstol Juan vio en persona a Jesucristo. Y Jesucristo lleva consigo el título de ser el primero y el postrero. Hermano, es una afirmación de que Él, Jesús, es Dios. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 44, vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, capítulo 44. Si todos, por favor, me acompañan con la palabra del Señor. Isaías, capítulo 44, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, y Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, que el mismo título
que el Antiguo Testamento le da a Dios es el mismo título que se emplea en el Hijo, es decir, en el Señor Jesucristo. En el versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 2, si volvemos a esta cita que es el centro de nuestra atención en esta noche, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, cuando la palabra dice los que dicen ser judíos, es decir, esa frase implica cierta duda que nos da como resultado que no es así como se dice. Los que dicen ser, en este caso, no son lo que dicen ser. Dice aquí en este comentario que he anotado en esta diapositiva: aunque eran judíos por su descendencia física, no eran judíos sino paganos en su vida espiritual. Hay una cita bíblica apuntada en esta diapositiva en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice así: no crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a leyes humanas. A judíos así Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Hermanos, ustedes saben que en el judaísmo el tema de la descendencia es un tema vital. El tema de las genealogías, a pesar de que son genealogías interminables, es algo muy sustancial para el judío. Pero aquí el Señor, en la observación que realiza, dice que reconocen Esmirna sus obras, al igual que la iglesia de Éfeso, su tribulación, su pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ustedes saben que la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Y esa sinagoga no pertenecía a Dios, sino que pertenecía al engañador, al enemigo, Satanás. Cuando los judíos rechazan al Mesías, ¿verdad? El judaísmo en ese momento se convierte en una herramienta de Satanás. ¿Por qué? Porque están rechazando al mismísimo Hijo de Dios, al ungido, al Cristo que ellos esperaron, al Mesías de Israel. Esta confusión de la cual están siendo objeto los judíos ha permitido que muchos de ellos se pierdan por la eternidad. Es un engaño, es una falacia que el enemigo ha creado. Hermanos queridos, desde la época del mismo Policarpo, el discípulo directo del apóstol Juan, existían falsos judíos. Como en la actualidad, hay sectas que se han creado, hombres que no tienen una sola gota para ser judíos, se consideran judíos, guardan la ley, solo comparten la Torá, la Tanakh y dejan de lado el Nuevo Testamento, no reconocen al Señor Jesucristo como Mesías, peor como Señor y Salvador. Hermanos, una usurpación total. Aquí vemos en esta imagen lo que vendrían a ser los judíos actuales, ¿no? La mayoría de los judíos religiosos visten de negro. Ustedes ven, los ven de traje y la particularidad es que siempre visten de blanco y negro, ¿no? Usan sombrero, unas barbas y unas patillas muy largas. Bueno, es parte de su religión. Hermano, una y otra vez vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles cómo los judíos, permítanme un momento, se oponían al cristianismo.
Bueno, aquí he anotado unas citas bíblicas. En Hechos capítulo 13, versículo 5, los judíos se opusieron a los cristianos en la ciudad de Antioquía. Antioquía fue la primera ciudad donde a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Hechos capítulo 14, versículo 2, tenemos a la ciudad de Iconio. También los judíos se opusieron a los cristianos. Hechos capítulo 19, versículo 19, los judíos también se opusieron a los cristianos en la ciudad de Listra. Y en Hechos capítulo 17, versículo 5, los judíos también se opusieron a los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles es una transición entre el judaísmo y el cristianismo. Una transición. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, el mismo Señor Jesucristo se identifica con el sufrimiento que padeció la iglesia de Esmirna, al igual que la iglesia de Filadelfia. Son de las únicas iglesias que el Señor Jesucristo no hace reproche alguno. Hermanos, aquí se identifican tres tipos de pruebas que atravesaron los hermanos que se congregaron en la iglesia de Esmirna. Primero, pasaban tribulación. Esto se traduce como estar presionado por una carga. El testimonio de los cristianos en Esmirna había producido una presión sobre sus vidas. Actualmente, hermano, hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, muchos cristianos están siendo perseguidos en lugares donde no existe realmente una libertad de culto. Países como Corea del Norte, como Cuba, como China, países donde prácticamente se ha establecido una teocracia y han dejado de lado la democracia, como Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Qatar, países del Medio Oriente, donde abiertamente los árabes se identifican con el Islam. Esto no quiere decir que todos los árabes sean musulmanes, no, pero sí la mayoría de ellos profesan esa fe en el Islam. Hermanos, la segunda prueba que pasaron los cristianos que se congregaban en la iglesia de Esmirna es que ellos sufrían por ser pobres. En el griego hay dos palabras para referirse a la pobreza. La primera es penía, que se refiere a las personas que no son ricos, pero logran sobrevivir a través del esfuerzo de sus manos. La otra palabra se traduce como pobre y aparece en el texto como lipsi, que se describe a una persona extremadamente necesitada. A estas personas se les llama paupérrimo, que es la suma pobreza. Y la tercera razón de la prueba de esta iglesia venía por parte de los judíos. Judíos persiguiendo a judíos, así tal cual. Porque recordar a ustedes, hermanos, que la iglesia primitiva, en su mayoría, estaba compuesta por hermanos judíos. Eran muy pocos los gentiles en aquel entonces. Hermanos, el cristiano ciertamente va a pasar a tribulaciones. El Señor mismo nos advirtió de que en este mundo vamos a tener aflicciones, es decir, tristezas, penas. Y en otros casos vamos a padecer persecuciones, maltratos, humillaciones, vejámenes. No nos van a permitir profesar libremente nuestra fe en Jesús. Apocalipsis nos describe que en el versículo 10 del pasaje que estamos estudiando, que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Punto seguido, sé fiel hasta la muerte. Es decir,
que producto de esta persecución, muchos cristianos de la iglesia en Esmirna iban a morir. Por eso que el Señor les exige, les hace un pedido de que sean fieles hasta la muerte. Lamentablemente, muchos cristianos están siendo perseguidos y eso ha costado que muchas vidas se vean afectadas por esa persecución. En el peor de los casos, les toca morir. Hermanos, dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice el Señor en su palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, aquí hay una declaración clara del apóstol Pablo. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente como Cristo Jesús padecerán persecución. Los padecimientos del Señor nos van a sobrevenir a todos los cristianos. Hermanos, no crea usted que porque nosotros estamos en Ecuador y existe en Ecuador una libertad de culto, cada quien es libre de profesar la religión que quiera. En el caso de los que quieran profesar una religión, en el caso de los que quieran ser ateos, en el caso de los que quieran ser agnósticos, hay una libertad para que cada quien pueda profesar su fe. Hermanos, Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio, Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero permitirme leer esta misma cita bíblica en otro pasaje, en el libro de esta versión de estudio, Dios habla hoy, otra versión de Biblia. Dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Es decir, nosotros tenemos esa esperanza como cristianos, que a pesar de los padecimientos que van a sobrevenir, nosotros confiamos en el Señor. Dios a la final nos va a dar la victoria. Y así nos cueste la vida por la persecución, hermano, el vivir está en Cristo. El morir en Cristo, dice la palabra, que es ganancia. Hermanos, para todos aquellos cristianos que hoy en día están padeciendo una persecución cruenta, terrible, muchos cristianos que lamentablemente están siendo encarcelados, están siendo perseguidos, violentados, y muchos de ellos han muerto por la causa del Señor. Hay una promesa que el Señor ha descrito en su palabra. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice el Señor lo siguiente. Esta palabra, hermanos, que sirvan de aliento para todos aquellos cristianos que hoy en día están en lugares muy lejanos predicando la palabra, lejos de su tierra, lejos de su costumbre, de su lengua, lejos de su familia, de sus amigos, y hoy en día están haciendo labor de misionero. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, bienaventurado, es decir, dichoso, doblemente feliz aquel varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, una de las 7 coronas que algún día los cristianos van a recibir, los cristianos vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Los premios que el Señor ha preparado, las coronas que el Señor ha elaborado y que esperan por los cristianos fieles y verdaderos. Hermanos, para terminar esta enseñanza bíblica,
por la causa del Señor, nosotros vamos a ser perseguidos. Eso es algo inevitable. El Señor mismo lo advirtió. Y hoy en día, estando ya en el año 2022, vemos cómo cada vez la libertad se va terminando. Y muchos cristianos se ven acosados, perseguidos, violentados. Hermanos que han dejado todo por amor al Señor. Y a pesar de que nosotros no podamos entender sus padecimientos, a pesar de que el corazón se nos pueda estremecer de ver tanta maldad sobre nuestros hermanos, a nosotros nos queda confiar en Dios. Hermanos, el Señor ha establecido en su palabra promesas, y una de esas promesas es la corona de vida para todos aquellos cristianos que murieron por la causa del Señor. Hermanos, que estas palabras sirvan de consuelo para todos aquellos hermanos y hermanas que hoy en día están muy lejos de su tierra. Han dejado atrás la familia, los amigos, por amor a Dios. Hermanos, veamos el ejemplo de esta iglesia, Esmirna. El Señor le reconoce sus obras, el Señor le reconoce su trabajo. Aún el Señor les reconoce que hayan sabido distinguir a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, espero hasta una próxima ocasión poder compartir una enseñanza más. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde.